Estamos de vuelta en a las 8:45, hoy día viernes. Conversamos con Virgilio Álvarez, quien es investigador, ha sido investigador social por muchos años en Guatemala y en este momento está asociado a la Universidad de Estocolmo, Suecia. Bienvenido, Virgilio, gracias por acompañarnos. Gracias. El tema para tratar, por supuesto, es el tema del día de hoy. El presidente Juan Manuel Santos fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz por parte del Comité Noruego del Premio Nobel. Pero en términos concretos quisiéramos discutir sobre el proceso entero de paz en Colombia, las dificultades por las que atraviesa y la aparentemente resuelta decisión del pueblo colombiano de rechazar ese proceso tal y como está planteado. Gracias por acompañarnos. Yo creo que ahora la discusión de este proceso de paz, el no y el sí, no se va a poder llevar a cabo sin lo que acaba de suceder. El Premio Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos. ¿Qué significa en el proceso que ahora se está emprendiendo? Yo creo que más que un beneficio, y lo dije hoy en la mañana a una radio colombiana, más que un beneficio es un perjuicio a la paz. ¿Perjuicio a la paz? Sí. ¿Que le han dado el Nobel de la Paz? Sí. ¿Por qué? Explícanos. Porque Colombia está muy dividida. Claro. Y ahora, y me lo decía una excelente amiga investigadora guatemalteca, ahora todo el mundo va a decir que lo que quería era el Premio de la Paz, cuando lo que quería era la paz en Colombia. Son dos cosas diferentes. A mí me parece... Pueden decir, por ejemplo, que Noruega, con las inclinaciones que en América Latina se le atribuyen a los escandinavos, quiere influir en el proceso colombiano premiando a quien planteó una propuesta que fue rechazada por la mayoría. A ver, mira, lo que pasa es que allá en los países nórdicos era evidente que el hombre de la paz era Santos. El Premio Nobel de la Paz ya se venía entendiendo como el único actor en este periodo de 12 meses que realmente ha luchado por construir paz, era Santos. Una suerte, ¿verdad?, que no hayan contemplado a los guerrilleros como recipiendarios, recipiendarios del Nobel. Esto es lamentable. ¿Por qué? Es lamentable que no los hayan puesto. Ah, no. No. Yo al contrario, a mí me parece enervaría mucho más a esa sociedad dividida. Que si hubieran premiado a una guerrilla tan cruel como la de las FARC. Y sobre todo a una guerrilla que se considera que se estaba saliendo con la suya y que muchas de las razones que esgrimen quienes votaron por el no y lo promovieron fue ese sentimiento de decir, se están saliendo con la suya. Mira, yo creo que eso es sí. lo que no se presentó claramente en el debate colombiano. A ver, la relación, el ejemplo con Guatemala es muy parecido. Es más, algunas personas vinculadas al proceso me dijeron que estudiaron el caso Guatemala. El asunto es, la paz en Colombia fue producida en laboratorio, en La Habana. Diálogos permanentes, diálogos y diálogos. Esto hizo que se pensara que era el momento de las grandes reformas en Colombia. A ver, la paz ya se firmó en Colombia. La guerra ya no va a seguir. Eso está dado. Lo que se votaban eran los acuerdos de paz, tal como en Guatemala. Se firma la paz y se queda negociando el plebiscito para que dijéramos que sí a los acuerdos. A las reformas constitucionales. A las reformas constitucionales en Guatemala, que eran las reformas en Colombia. Analizando lo guatemalteco, dijeron no, es que en Guatemala se tardaron mucho. En Guatemala las pulverizaron. Entonces nosotros lo hacemos rapidito, hay emoción por la paz y las dejamos juntas en un sí o no. Entonces, los que promueven el no, que son los dueños de la tierra, los grandes propietarios de la tierra, que el problema de la tierra en Colombia es 10 veces mayor que el problema de Guatemala. Los grandes terratenientes continúan expropiando tierra. Hay un número específico, hay un número específico en esos acuerdos de el número de hectáreas que iban a distribuirse. Exacto. Entonces era una reforma agraria. Hay una reforma agraria, una reforma educativa, hay una reforma del sector justicia y obviamente una reforma política, en la cual los exguerrilleros entraban a formar parte de la Cámara. Pero Virgilio, sea de la manera que haya sido, aunque hubiera sido inspirado estrictamente por los terratenientes, lo cierto es que fueron capaces de persuadir a un poquito más de la mitad de las personas que acudieron a las urnas. Y eso en una democracia es considerado suficiente. Igual que en Guatemala. Ganó el no porque, y esto es lo que creo que tenemos que entender, el debate de la sociedad es permanente. Sí, la mayoría no está convencida. Porque, a ver, en Colombia la mayoría está convencida de que la paz fue fantástica. Acabar la guerra fue fantástico. Que al final los defensores del no decían, la paz sí, pero no esta paz.
Sí, el ex canciller guatemalteco Fernando Carrera ha publicado un artículo bajo el título Mitos y Realidades y apunta a eso. No es el fracaso de una paz, es simplemente no aceptar los términos que se están diciendo. Yo creo que es el fracaso no significa... del proyecto de modernización de Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia no estaba preparada para de golpe y porrazo modernizarse, como Guatemala no lo estaba. ¿Qué era modernizarse? Pero modernizarse es darle 10 incluirlos curules, directamente. No, es darle 10 curules gratuitas a los guerrilleros. No, es que modernizarse es la reforma agraria. Mira, a los defensores del no, eso les preocupaba de menos. Eso fue el gancho. Pero a los defensores del no, lo que les importaba era que no se toque el tema de la tierra, que no se toque el tema de la reforma educativa. Entonces, ahí en esos grandes temas, para mí, yo lo dije en algún momento, los colombianos se están equivocando. Hay que ir aprobando acuerdo por acuerdo. Guatemala se equivocó porque no hizo, al firmar cada acuerdo, una ley. Debíamos haber, al momento de firmar el acuerdo socioeconómico, ponerlo a consulta y convertirlo en ley. Y solo cuando fuesen leyes, firmar la paz. Aquí se hizo al revés. No, metamos todo en el bodegón y obviamente los que no querían repartir la tierra, los que no querían modificar la educación, los que no querían el tratamiento para ley gays y lésbicas, los que no querían que los guerrilleros estuvieran en el Congreso, tienes 4 grupos que dijeron no. Ahora, el triunfo del no es raquítico, no es abrumador y eso es esperanzador. Fue mucho más abrumador en Guatemala. Aquí fue casi el 60%. Sí, es una diferencia de 50.000 votos prácticamente. Acá, en Colombia, fue una disputa de voto a voto. Además, una gran cantidad de jóvenes no votaron. Y no votaron porque no creen en el proceso electoral. Recuerdan que en Colombia hasta se autorizó que se financia aquellos grupos en el momento electoral que están por el no votar. Porque la gente está decepcionada del sistema político. Entonces, yo veo esto como una pérdida, ¿sí? Una derrota temporal para las reformas, una gran ganancia para la paz. América Latina, con esta firma de la paz, ha dicho, no es posible tomar el poder por las armas. ¿Y qué significa el hecho de que ahora los delegados del Centro Democrático, que es el partido fundado por el señor Uribe, participen directamente en los acuerdos de paz? Yo creo que tendrían que haberlo hecho desde el principio. Ellos no quisieron. Con eso gana el proceso de paz. Claro. Es que la democracia necesita que participen todos. Y tendrían que estar los sectores campesinos. Y tendría que estar lo que se llamó en el proceso electoral el Frente Amplio. Han pasado 5 días ya desde que Colombia nos sorprendió con ese triunfo del no a la paz que estaba estipulada y negociada por Juan Manuel Santos en La Habana. Con estos 5 días y con esta distancia, ¿qué se puede prever? Los siguientes pasos del proceso de paz. Ellos ya lo han dicho, se han sentado, por ejemplo, incluir al partido de Álvaro Uribe, que era quien encabezaba la oposición. Pero ¿cuál es esa hoja de ruta? La hoja de ruta ¿Cómo está de aquí Colombia a diciembre? Va a seguir discutiendo acuerdo por acuerdo. A ver, es que hay un caso colombiano. Es volver a discutir cada punto. Los puntos del acuerdo. La paz no. La paz está firmada. Los guerrilleros no se van a volver al monte. Ahora quedan totalmente desprotegidos. Es que el problema es que con el magnicidio de Navarro León Gómez en 1990, si ustedes recuerdan, toda la guerrilla, un sector guerrillero se levanta, creo que era el 19 de julio, hace la paz, firma, crea un partido y matan a más de 3.500 dirigentes políticos del partido en apenas 3 meses, incluido Navarro León Gómez, que era el candidato a presidente, y lo matan adentro de un avión. Y Navarro había cambiado su boleto del avión. En el momento que va a subirse, no me subo en ese, me subo en el otro. Y aún así lo mataron en el avión. Además, hay una novela preciosa de Carlos Fuentes que acaba de salir, una novela póstuma que se llama Ulises o el guerrillero, algo así. Una preciosidad de novela. Yo la vine leyendo ahora que venía a Guatemala. Y realmente es eso, pues Colombia ha sido un país en el que se matan permanentemente. En Guatemala nos matan permanentemente, en Colombia se matan, liberales, conservadores, conservadores contra liberales, han vivido en permanente guerra. Vamos a ir a una pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco. Estamos conversando con el sociólogo Virgilio Álvarez, hablamos sobre los acuerdos de paz en Colombia, por supuesto, el día en que ha sido conocido que se le concede el Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos. Ya venimos.
De vuelta a las 8:45 le pedimos a Rocío Lazo que nos cuente qué se está diciendo en redes sociales sobre esta conversación. Juan Luis, tenemos ya algunos comentarios a través de nuestras redes sociales. Recuerde que para nosotros su opinión es lo más importante, así que esperamos todos sus comentarios a través de ellas. Tenemos ya la opinión de José, que nos dice: en Guatemala se firmó la paz, pero la justicia la quieren imponer hasta ahora. Aunque no parezca, Colombia actúa mejor. Y Juan Magalvez, quien nos dice: va muy bien porque le dieron voz al pueblo. Ahora enjuiciando a militares y los guerrilleros. Bien, gracias. Recuerda utilizar como siempre el hashtag a las 8:45. Volvemos con ustedes, Juan Luis. Gracias, Rocío. Y vamos de vuelta ya. Doña Claudia Méndez tiene la siguiente pregunta para Virgilio en este tema del proceso de paz colombiano. Prácticamente se había que, en la pregunta anterior decía, tratábamos de visualizar hacia dónde va Colombia y decías, van a negociar acuerdo por acuerdo, pero se visualiza lo que los expertos han dicho a lo largo de la semana, ingresarlos por vías constitucionales, por las vías políticas. ¿Ese es el camino más corto, más fácil, pragmático y seguro? El camino más fácil, yo creo que lo habrá visto el presidente Santos, es entrar por la vía política. La aprobación en el Congreso y solo después el cuestionamiento en el Tribunal Constitucional. Ahora, para Uribe, la cosa se le pone muy difícil. Y se le pone difícil porque, si ustedes saben también, el día de hoy, el jefe de campaña dijo que habían armado la campaña en base a mentiras. Hay una ruptura a partir de anoche, antes de que se anunciara el premio Nobel, en el grupo de Uribe. Uribe, que sigue insistiendo en que es una paz mala, que no sirve, etcétera, y alguien que dirigió la campaña que dice: miren, lo que hicimos fue meterle a la gente un conjunto de miedos para que dijera no. Yo creo que ahora va a ser más fácil ir discutiendo tema por tema. Y yo siempre quiero comparar eso con la paz en Guatemala. Me parece que esto le va a dar potencia a los acuerdos. Va a ser más difícil, porque el tema de la tierra en Colombia es muy serio. Si ese tema se discute, además ya Santos ha cambiado varias leyes a favor de esto, digamos, para modernizar la estructura agraria, esto va a permitir una Colombia diferente. El problema que ahora se tiene, o más bien, yo veo dos problemas. Uno, los territorios que eran controlados por las FARC, ¿cómo quedan? Yo tengo una pregunta, es que hablamos como que el gran temor de ese sector que votó por el no era esa reforma agraria, pero hablamos muy poco de la justicia transicional. ¿No es ese otro de los temas difíciles para ellos de debatir, difíciles de llegar a un acuerdo? Eso estaba muy claro. El acuerdo en la parte de justicia es muy claro. Prácticamente impunidad para las FARC. No, para nada. Bueno, digamos que una justicia a la medida, con detenciones en centros, digamos, en campos propios y no en... Un reconocimiento verbal de la verdad. Y no en prisiones de ley. Viene el caso fundamental y lo dice los acuerdos, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados. No pueden ser amnistiados. Y cualquier ciudadano puede presentar denuncia. Entonces, Timoshenko, obviamente lo primero que iba a suceder es que iban a llover denuncias contra Timoshenko. Y ahora van a haber más. Solo que en este momento se pueden asociar todos los delitos políticos: insubordinación, ataque al Estado, enfrentamiento con todos los crímenes políticos junto a los crímenes de lesa humanidad. Con la amnistía, claro. Y los crímenes de lesa humanidad es actor intelectual o actor material. Recordemos que en Guatemala los crímenes de lesa humanidad se están discutiendo solo por la línea de mando, ¿no? Autoría material. Y porque era jefe militar en el Estado. Por ejemplo, Vinicio Cerezo no podría ser juzgado por el desaparecimiento de los estudiantes. No lo podría ser. Entonces, ese es el problema que querían cubrir en Colombia. Ahora va a ser un ataque, va a ser enjuiciarlos, ¿no? Y el problema, insisto, es que quedan desprotegidos. Y en Colombia, como en Guatemala, se mata por 5 centavos. Entonces, estos cuates, ¿a dónde se refugian? Pero así como lo estás planteando, en realidad es muy difícil que se alcance la paz en Colombia. Es que la paz ya se firmó. Bueno, que el cese de fuego sí, pero la paz real es muy difícil. Yo creo que el problema es que ahora viene un proceso, yo lo veo así, en el que tendrás que acelerar la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que es mucho más ideológico, que no estaba de acuerdo en producir los acuerdos en laboratorio, y con esta experiencia,
creo yo que podrá llevarse, y me parece que este era el camino que tomó Santos para no negociar con las dos guerrillas, este mismo acuerdo es el que te le va a pedir al ELN que valide. Ahora con participación de la sociedad. Haciendo la comparación que has mantenido entre Guatemala y Colombia a lo largo de toda esta conversación, lo cierto es que Colombia sí tiene instituciones establecidas y que el Estado colombiano sí funciona en términos generales y cuando se propone algo suele alcanzarlo. Y hay algo más importante. Suele lograrlo. Por ejemplo, hablemos en términos de salud, en términos de educación, sus índices son mucho mejores porque son mucho más eficientes sus instituciones. Es una sociedad más participativa políticamente, a pesar de que los jóvenes, y ese es el problema. De ese gran no, los jóvenes dicen no votamos, pero son activos, dicen no nos interesa, no sirve. Es decir, tipo Guatemala, pero con una visión mucho más activa. Pero hay algo también mucho más importante. El ejército colombiano, con las detenciones de los falsos positivos, ha sido bastante depurado. No, el ejército colombiano no es el ejército guatemalteco que firmó la paz, que era ese grupo de oficiales que habían hecho de la guerra su negocio a través de toda una visión Virgilio, corrupta. Cuando pasas revista de la firma de la paz y los fracasos en Guatemala de esos acuerdos de paz, no pareciera que le atribuís ninguna responsabilidad a la insurgencia. ¿En Colombia? A la guatemalteca. Bueno, es que la guatemalteca tiene responsabilidad de que no logró convertirse en partido. Pero vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz, por ejemplo. Bueno, todo lo que viene después. Ni siquiera logra convertirse en partido, no gana ninguna presencia. Es que el partido habría sido la vía para ejercer toda esa supervisión. Se convirtió en partido, pero no supo abrirse. Porque si recuerdan, Álvaro Colón, su primera candidatura fue con la URNG. Si en ese momento la URNG modifica sus esquemas, entiende que un candidato de centro era el candidato para darle fuerza, la URNG podía haber ganado la presidencia con Álvaro Colón. ¿Cómo lo hizo el farabundo Martí con Mauricio Funes? Con Mauricio Funes. Es decir, y lo va a volver a hacer con el turco dentro de 4 años. Ahora, la pregunta a propósito del tema que discutimos es, ¿qué camino le queda a la FARC? Porque discutimos sobre Uribe, sobre Santos, pero hablamos poco de la FARC. ¿Habían admitido y van a seguir esa hoja de ruta de entrega de armas, por ejemplo, en un gesto en el que demuestran que... Lo único que le queda a las FARC es cumplir. Cumplir. Porque las FARC no era una guerrilla marcadamente ideológica, tenía esa mancha de la narcoguerrilla. Una de las grandes críticas del no. Sí, y entonces ahora tiene que demostrar que es propositiva, sin recursos, con una gran cantidad de combatientes, que ellos sí tenían cientos, miles de combatientes, que no saben vivir en sociedad porque han vivido siempre en campamento, chicos que nacieron en la guerrilla, o que llegaron de 15. Niños que fueron reclutados a los 11 años a los de 11 manera tienen forzada. Ahora 40 años, y lo que son combatientes. ¿Cómo vivir en sociedad sin condiciones? Porque eso es lo que le pasa. Los acuerdos daban condiciones para la inserción social. Eso ahora no se va a poder dar. En Guatemala hubo inversión para insertarse. Claro, pero Guatemala no llegaba a reunir ni 3.000 guerrilleros. Y varios de los que pusieron las armas nunca les habían tocado antes. Sí. Virgilio, gracias por acompañarnos a las 8:45. Gracias a ustedes por acompañarnos también en este su programa. Y de inmediato le damos la bienvenida a Mario Rosales, quien conduce hoy día viernes a las 10 p.m. y el debate en Canal Antigua.